Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días Agro. Arrancamos un nuevo espacio, como siempre, cargados de información, noticias, entrevistados, indicadores y todo tipo de datos que puede ser de interés para usted que nos acompaña del otro lado. Arrancando este bloque Agro, vamos a ir a las entrevistas y hablar de un sector muy pero que muy importante que en los últimos años se ha consolidado. Incluso días atrás veíamos la información de que Paraguay firmó un acuerdo de entendimiento con Taiwán para la producción orgánica propiamente, y esto sin lugar a dudas es un incentivo, un aliciente para productores, empresas, agroindustrias, inversores que, por qué no, quieran empezar a fomentar y estimular en mayor medida este segmento que definitivamente está en auge desde hace muchos años. Y para conocer un poco de esto y todo lo que concierne también a las certificaciones para aquellas empresas que están en el rubro y están planeando proyectarse, salir un poco afuera en términos de exportación, vamos a conversar con un profesional al respecto que está hace muchos años también incursionando en esta área, que nos va a dar un poco más de luz al respecto. Nos acompaña vía Zoom y le agradecemos por su tiempo. Digo bien, en esta tarde nos acompaña el ingeniero Alejandro Hersdorf. Él es director de proyectos en Integra Quality Assurance. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Un gusto, David. Ya me siento como en casa cada vez que charlamos, así que, mira, como siempre, con mucha alegría y con muchas ganas de contarles lo que anda ocurriendo en el mundo orgánico. Definitivamente, ingeniero, y por eso también agradecemos este tiempo, este espacio que nos brinda, porque quien más que menos usted es un profesional que incursiona en este rubro y maneja muy bien los pormenores y el ritmo que va teniendo en cada etapa del año. Y ya habíamos conversado con el ingeniero en varias ocasiones y definitivamente concluimos, y en la última entrevista que tuvimos, de que el sector orgánico y más aún el productivo, y en cuanto a algunos productos como la chía, por ejemplo, que se están posicionando de manera muy importante en mercados internacionales, abre un abanico de posibilidades para productores y muchas industrias y empresas privadas que están empezando a mirar el Paraguay como un punto de partida para llegar a otros territorios, ingeniero, ¿no? Correcto, la chía y otros rubros, como bien mencionaste, nuestra yerba mate, que también ocupa un lugar preponderante en nuestras exportaciones desde el rubro, desde el punto de vista orgánico, en los rubros orgánicos, así como el sésamo también, y por supuesto en algún momento también espero, cruzo los dedos, ya me duelen de tanto cruzarlo por el tema de la carne orgánica paraguaya, una carne de primer nivel, una proteína que estamos todos de acuerdo que es la proteína más rica del mundo, y que esperamos que afuera también pues, sepan aprovechar la genética nuestra y también el tipo de manejo muy bueno que se está realizando aquí dentro de nuestro país. Además de otros cuantos rubros también, el rubro de las hierbas medicinales, que es un rubro muy importante. Y en algún momento también tenemos que ponernos serios con respecto al sector frutícola, como para poder exportar eso en fresco y, por supuesto, lo que esperamos todos los países cada vez que hablamos de comercio exterior también de manera procesada. Eso es así, sin lugar a dudas. Ahora, ingeniero, ¿cómo es de la empresa y cómo venimos con digamos, con estas etapas de certificaciones? ¿Se suman más, se suman menos? ¿Cómo está el sistema de las firmas? Mira, estamos muy contentos. Nosotros estamos representando en este momento a dos empresas internacionales. Una de ellas es Mayacert, que es una empresa guatemalteca que tiene muchas sucursales en toda Latinoamérica y también en Asia. Estamos trabajando muy bien con ellos en la norma norteamericana, que en algún momento de la entrevista te voy a comentar novedades tanto sobre la norma norteamericana como la europea. También estamos trabajando fuertemente con la norma japonesa, que también ha sufrido alguna actualización más de forma que de fondo. Y también trabajamos con comercio justo con esta empresa, mientras que con Agricert de Portugal estamos trabajando con la norma de la Unión Europea, ya con sus nuevos cambios, también que han sufrido una fuerte actualización. Y bueno, eso es un poquito lo que respecta a lo que es la empresa en sus actividades. Y un aspecto que es muy importante también, David, es que nos abrimos a un nuevo rubro que es el tema de la captura de carbono desde dos puntos de vista. Uno es la evaluación de la ganadería bajo el punto de vista de evaluación de carbono, ¿verdad? Porque está por el San Benito, de que nuestra ganadería emite muchos gases de efecto invernadero, pero nadie sabe decir cuánto. Vos sabés que en las películas el monstruo es terrible cuando no se le ve. Aparece el monstruo y sí, estamos viendo que es una cosa peligrosa, pero por lo menos ya lo estamos delimitando. Cuando matemáticamente podamos nosotros definir
el grado de emisiones que causa el ganado, ahí vamos a poder tener herramientas para demostrar que es poco, que es mucho, y también que podemos disminuirlo con el manejo adecuado. Mientras tanto, es un cucú que nos están tirando, con el que nos están amenazando. Entonces, por ese lado entramos con AgriCert con su certificación de pecuaria baja en carbono, pero también estamos haciendo evaluación de áreas, de áreas boscosas y praderas y humedales, también bosques bajos, que por supuesto todos sabemos que debido al proceso fotosintético causan un intercambio de gases de efecto invernadero, en este caso el dióxido de carbono, que es muy importante porque mediante la preservación de esas áreas el propietario puede beneficiarse económicamente y no precisamente bajo el tradicional método de corta y habilitación que le decimos nosotros, ¿verdad? Entonces esas son un poco las novedades que estamos teniendo dentro de la empresa. Estamos muy contentos por esto porque nos da un abanico importante o digamos un portafolio un poquito más grueso para ofrecer también a nuestros clientes. Definitivamente interesante, lo ingeniero, hay varios puntos, no quiero olvidarme de nada, pero un punto que me llamó la atención que tiene que ver con lo que acaba de mencionar, con la captura de carbono, los gases de efecto invernadero, y hay nuevos productos financieros inclusive que están funcionando a nivel país, como son los bonos de carbono, justamente para empresas o las industrias, digamos, que emiten muchos gases de efecto invernadero y para compensar empiezan a comprar bonos, digamos, para tener ese compromiso con el medio ambiente, que es interesante empezar a incursionar también en esto, pero por otro lado empezar a analizar realmente, como decía usted, cuál es el impacto que está teniendo o la ganadería o la agricultura. Ya lo veíamos tiempo atrás y repito, esto el ministro Bertoni, que se plantó en la COP27, digamos, defendiendo la postura de Paraguay porque no tenemos justamente datos certeros que digan que Paraguay está aportando un gran porcentaje de producción de gases de efecto invernadero. Por eso también tenemos que ser un poco conscientes de que no es la realidad y se generan muchos mitos y muchos tabúes al respecto. Ahora, volviendo a la producción orgánica, ingeniero, por ejemplo, esta noticia de Paraguay fortaleciendo lazos con Taiwán y que se abre un abanico de posibilidades para muchas empresas, ¿cuál sería entonces el gran desafío que tiene hoy día el productor orgánico paraguayo? Voy a tocar un poco el aspecto que mencionaste sobre el acuerdo que tenemos con Taiwán y a explicarlo un poco. Es un acuerdo muy interesante con este país hermano nuestro, con el que estamos trabajando muy bien codo a codo, ¿verdad? Ellos lo que hacen en este momento es reconocer a las empresas reconocidas por el gobierno paraguayo a través del SENAVE como certificadoras, por ejemplo, y como operadores orgánicos, es decir, productores, como equivalentes a la norma taiwanesa. Se ha hecho un estudio para demostrar la factibilidad técnica y posteriormente se han aceptado, se ha firmado un convenio entre el gobierno paraguayo y el de la República de China-Taiwán, por lo que ellos reconocen nuestros productos, viceversa también supongo, porque esa parte no la leí, te soy muy sincero, no encontré en ninguna parte, ahora nomás se me está ocurriendo, pero esto significa que el producto que es certificado por algún organismo de control nacional inscrito en el SENAVE, como dice la ley, eh, puede ser exportado a Taiwán mediante un certificado de importación, que es el famoso COI, que le decimos, bueno, que tendrá otro nombre bajo este programa, pero básicamente podemos emitir esos documentos y el producto paraguayo certificado como orgánico bajo la norma paraguaya va a ser reconocido como tal en el territorio de República China-Taiwán. Entonces, eso es muy importante para nuestro productor. Se nos abre un mercado nuevo, encima un mercado boutique como es el mercado orgánico. Y por ese lado, volviendo ya a tu pregunta, una de las necesidades que siempre tiene el productor paraguayo es justamente la apertura de mercados. Y después ir a hacer la prospección, ¿verdad? Y una vez que eso se tenga, o paralelamente al desarrollo de ese mercado y a la prospección correspondiente, tenemos que ir cumpliendo la norma. Y todas las normas coinciden en el aspecto de conservación ambiental. Es decir, nosotros podemos producir, es decir, tenemos que producir, pero con la conservación del suelo, del entorno, digamos, del aire y de los cauces hídricos, por ejemplo. Y esto significa aspectos muy medibles, porque
El tema ecológico por muchos años se consideró como una cuestión de abrazar árboles. Ahora nos damos cuenta que es una realidad, que es una ciencia realmente, porque nos explica muchos aspectos del cambio climático, por ejemplo. Entonces se pone muy duro el aspecto o muy concreto el aspecto de conservación ambiental que tenemos que tener y concatenarlo con la producción, porque nosotros no podemos dejar de producir. Muy interesante de repente decir, sí, vamos, se están habilitando tierras agrícolas en el Chaco, eso es peligroso. Y es peligroso si se hace mal. Entonces, mientras nosotros vayamos realizando desarrollo de nuevas cuencas de producción, haciéndolo bien, sea orgánico o sea convencional, quiero subrayar esto. Ambos sistemas de producción tienen la misma responsabilidad. Lo orgánico nada más lo tiene como un aspecto de base, y lo convencional, por supuesto, lo tiene como un aspecto de continuidad. Por eso es que somos nosotros campeones en siembra directa, no porque seamos amantes de las maripositas y los pajaritos, sino porque sabemos que si nosotros no cuidamos nuestro suelo, este se nos va y ese es nuestro capital más importante. Entonces, estos son los aspectos que tiene que tener en cuenta siempre el productor orgánico, ¿verdad? El cumplimiento de la norma significa inversión, significa trabajo, significa registros, significa papeleo, pero por algo estamos eligiendo este estilo de producción. Sí, es importante. Ahora, ingeniero, en cuanto al consumo orgánico como tal, a nivel Paraguay y a nivel mundial, ¿cómo se encuentra actualmente? ¿La pandemia, por ejemplo, modificó algo en los hábitos de consumo que hacen que exista una mayor tendencia hacia querer consumir productos orgánicos? A ver, aquí a nivel Paraguay, yo te puedo decir que la pandemia lo que hizo fue que la gente consuma más lo nuestro. Es decir, me cuentan productores que hubo mucha más demanda de productos agrícolas nuestros, y te estoy hablando de productos agropecuarios en realidad, porque también estamos hablando del iguazú casero, del huevo, del queso paraguay que hacen nuestra gente todavía en el campo a lo de Dumá. Hubo mucha demanda de eso. Si influyó en el consumo de productos orgánicos, ahí te estaría mintiendo. Yo sé que porque es una cuestión que permanentemente estamos estudiando, el consumo orgánico siempre está creciendo. La demanda de producto orgánico siempre está creciendo. Inclusive en Paraguay, ya hay supermercados que tienen góndolas con algunos productos que están resaltados como orgánicos. Inclusive hay alguna cadena de supermercados que está haciendo su propia producción de verduras orgánicas. En algún momento charlaremos sobre eso, te voy a pasar la precisa. Y eso significa sencillamente que, porque los comerciantes no dan puntadas sin hilo, eso significa sencillamente que se han hecho prospecciones, se han hecho estudios de mercado que le señalan que el cliente que puede pagarlo, porque seamos sinceros, muchas veces sigue siendo un poco más caro el tema orgánico. La tendencia es que finalmente se nivelen, pero el cliente que puede pagarlo prefiere comer el producto orgánico a medida que se va informando de qué es lo qué significa eso. E inclusive es muy interesante señalar también, David, que mucho profesional médico está recomendando a familias con niños autistas, por ejemplo, o familias del espectro autista, que apunten a consumir más productos orgánicos, también productos sin gluten y otros detalles, ¿verdad? Pero se está hablando fuertemente de eso. Entonces, hay una preferencia por este tipo de producción. Ojalá que el mercado nuestro se comporte como un mercado normal y finalmente, debido a la alta demanda, empiece a bajar los costos, ¿verdad? El precio, perdón. Veamos cómo se comporta eso, porque sería muy interesante que finalmente la gente opte por consumir productos con menor carga de pesticidas, por decirlo de una manera no tan utópica, pero eso es un aspecto, por ejemplo, una deuda que todavía está pendiente seguramente, que tenemos todavía pendiente seguramente porque la información no la estamos distribuyendo de una manera más masiva. Muchas veces la gente no sabe lo que es orgánico. El mismo productor piensa que orgánico es sencillamente no aplicar nada, ¿verdad? Y terminamos con mano de oro, terminamos con rubros cada día más empobrecidos, con cada vez mayor ataque de plagas. No es esa la idea, no es esa la forma de hacerlo, pero quizás, reitero, tenemos que hacer nosotros el mea culpa porque no hacemos la difusión adecuada de qué es lo que con qué estamos trabajando nosotros.
Y ese es un punto clave. Pero la desinformación que tenemos a nivel de mercado interno, por lo menos, porque sabemos de que en otros continentes quizás el promedio del consumidor es un poco más informado, está un poco más cualificado, por lo menos tiene más curiosidad en conocer las características y propiedades de los alimentos que va a consumir. A nivel local todavía es una gran materia pendiente, el paraguayo seguía mucho por los tabúes todavía, entonces cuando hablamos de orgánico muchas veces por ese desconocimiento prefiere no optar y va por lo convencional, por lo ya conocido, y es ahí donde se está cometiendo muchos errores de por medio. Sí, creo que diste en el clavo en ese punto. El consumidor tiene que informarse, las organizaciones que defienden los derechos del consumidor tienen que realizar este tipo de estudios y dar las informaciones correspondientes. El consumidor tiene que saber leer las etiquetas y por sobre todo tenemos que saber diferenciar el aspecto de la producción del aspecto político. Y esto te señalo porque muchas veces he discutido con colegas que nos han tachado de zurdos sencillamente por el mero hecho de preferir trabajar de esta manera y orientar nuestros esfuerzos profesionales hacia rubros, hacia este estilo de producción y no tanto hacia lo convencional, aceptando el agronegocio como tal, ¿verdad? Como es el que nos entregan. Y nosotros entendemos que hay mercado para todos, ¿verdad? Ni estamos haciendo un apostolado ni nada por el estilo, pero creemos que esta es la forma adecuada de consumir, ¿verdad? Si nos ponemos máscaras para tratar nuestros productos, no sé, tendríamos que ponernos máscaras también para comerlos después, ¿verdad? Pero no creo que se trate de eso. Pero quiero reiterar este aspecto que mencionaste recién, que es efectivamente el punto importante, David, que es la formación del consumidor. El consumidor tiene que saber qué es lo que come, tiene que saber qué es lo que se mete en la boca, ¿verdad? Que es, digamos, un sinceramiento del mercado, de la academia, que también muchas veces está ausente de todo este proceso y no es sencillamente un intercambio de oferta y demanda, sino también qué se oferta y qué se debe demandar. Y eso es un poquito más la labor de la academia, de los médicos, de la universidad, etcétera. Definitivamente. Pendientes que tenemos de por medio, mucho camino todavía para seguir recorriendo, pero lo bueno es que hay mercado, hay potencial y este es un rubro que sigue creciendo. Ahora, ingeniero, en cuanto a las normativas, ¿cómo venimos? ¿Cuál es la tendencia que están tomando en estos últimos años y las actualizaciones que estamos recibiendo? Sí, justamente, tengo acá mi copiatismo, ¿verdad? Que es justamente uno de los documentos con los que estuvimos trabajando eh, anteriormente. La norma norteamericana ha recibido una actualización, una de las actualizaciones más grandes desde su creación. La norma norteamericana que pertenece al USDA, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, digamos, de Estados Unidos, ¿verdad? Y esta normativa, esta actualización lo que hace es fortalecer un poco la supervisión y el cumplimiento de la norma para la producción y el manejo y la venta de productos orgánicos en toda la cadena de producción. Antes, por ejemplo, no era necesario, estaba más o menos en una zona gris el hecho de los intermediarios que pueden certificarse también para poder intermediar los productos. ¿Esto qué significa? Que una persona que no tiene ni producción ni planta procesadora puede registrarse como exportador. Puede hacerlo perfectamente ahora bajo la norma norteamericana como lo venía haciendo bajo la norma europea y de esa manera también recibir el control de las certificadoras para verificar el cumplimiento con la norma. ¿Qué es lo que se tiene que evitar? La mezcla, el mingling que le dice el USDA, de productos orgánicos con productos que no son orgánicos o con productos que están certificados bajo otras normas. Ese es el punto principal, tiene que demostrar que es capaz de hacerlo y que de hecho lo hace, ¿verdad? Y esta actualización lo que está buscando es reducir el fraude en el mercado de los productos orgánicos mediante el fortalecimiento de la supervisión de los productores, los manipuladores y también, no nos olvidemos, de las certificadoras. Nosotros también estamos bajo un estricto control del USDA, corresponde por supuesto, y es importante señalar que esto está apuntando justamente a permitir o a vigilar las cadenas de suministro de productos orgánicos, porque estas se han vuelto cada vez más complejas, ¿verdad? Entonces necesita un control mucho mayor, mucho más estricto. Y te comento que uno de los problemas que ha descubierto el USDA desde hace mucho tiempo y tras muchas quejas de nosotros las certificadoras que estamos en el día a día en el campo, que mucha gente lo que está haciendo es exportar
productos convencionales como productos orgánicos. Entonces llegan a las góndolas productos que sencillamente no tienen pesticidas, te soy muy sincero en ese sentido, pero no han sido producidos bajo la normativa orgánica. Entonces eso sigue llamándose fraude. Y precisamente para evitar ese detalle es que el USDA ha empezado a realizar algunos controles más estrictos. Por ejemplo, antes para exportar, o hasta ahora, mejor dicho, para exportar a Europa, uno tiene que solicitar un certificado de importación. El mercado europeo solicita un certificado a la certificadora para que la certificadora vaya restando de la cantidad de producto que uno tiene. Yo tengo, por ejemplo, 1000 toneladas de chía certificada, vendo aquí 200, me quedan 800, vendo 300, me quedan 500, etc. Y termino el año con 200 en mi depósito que pueden pasar a la certificación del año que viene. Perfecto. La norma norteamericana no exigía eso. ¿Qué significa eso? Yo puedo estar exportando a Estados Unidos mi producto y cuando se me acaba comprar productos sin pesticidas y seguir vendiéndolo como orgánico. Para evitar justamente esa situación, ese fraude, la normativa norteamericana o el USDA en este caso ha recorrido tanto a la Junta Nacional de Normas Orgánicas, el National Organic Standard Board, y como siempre hacen también, han abierto las propuestas al público en general y se ha de esa manera emitido la resolución de que a partir de ahora, a partir de este año, justamente toda exportación a Estados Unidos tiene que realizarse con certificados de importación también, que van a ser emitidos por las certificadoras, controladas por la aduana norteamericana cuando lleguen a puerto, y si corresponde, entonces entran al mercado, y si no, la carga es destruida a costo del exportador y el exportador también es multado. Entonces, todos esos aspectos hay que tener en cuenta en este momento, recurrir a cada uno a su certificadora para que le explique mejor todo el proceso, pero tienen que tener esto en cuenta a la hora de exportar. Y por supuesto, cuidar mucho la cadena productiva. La norma europea también ha tenido algunas actualizaciones que en algún momento vamos a estar comentando, pero quiero aprovechar para invitarles al curso de actualización que vamos a dar con el equipo de Mayacert en la Unión Industrial Paraguaya, en la UIP, en los días, y acá tengo mi calendario a mano, 26 y 27 de julio. Mi querido amigo Noé Alejandro Rivera va a venir desde Guatemala para darnos la charla de actualización, un ingeniero agrónomo que es el gerente general de Mayacert. Con él vamos a estar trabajando un par de días aquí en Paraguay y conversando en general con todos los interesados, independientemente de que estén trabajando con nosotros o no. Voy a estar comunicándome también con los colegas de las certificadoras competencia para que podamos compartir ese momento, porque no es una cuestión de mercadeo, sino una cuestión de apoyar la producción orgánica en Paraguay, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener unas aclaraciones mucho más técnicas, concretas y aplicables a lo que es la producción, tanto para las actualizaciones del SOE, que es de la norma norteamericana, como la de la Unión Europea, que también se viene con una carga de actualizaciones. La norma japonesa, como te dije hace rato, no sufrió mucha actualización de fondos y de forma. A partir de ahora debemos capacitar a los gerentes de calidad de la norma japonesa dentro de la empresa cada 2 años. Y más que eso, alguna cuestión más también de forma, pero si seguimos con los mismos procedimientos de siempre, los mismos insumos permitidos y los prohibidos, y nada, seguimos también con todo el aspecto de calidad que tanto les interesa a los japoneses, que es el aspecto de trazabilidad. Excelente, ese ingeniero. Paso para el televidente que esté interesado en acudir a esta charla de actualización. ¿Algún contacto? Me imagino en redes sociales también puede encontrar más información. En LinkedIn vamos a estar publicando. También pueden recurrir a nuestro WhatsApp de la empresa, que es el 0961 80 90 08. Y podemos ir conversando sobre lo que va a ser el curso y que nos avisen para poder estar pasándole la información que estén requiriendo para participar en este curso, ¿verdad? Y bueno, como te digo, vamos a trabajar fuertemente en las redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, y según mis asistentes, que son mis hijas, hay que hacerlo también en Instagram. Yo soy medio dinosaurio, así que tengo que estar consultando ese aspecto para poder llegar adecuadamente.
No, y De nosotros, paso, vamos a aprovechar y replicarnos y a compartir con la teleaudiencia, el lector de 5 días que quiera conocer un poco más al respecto más adelante. Ingeniero, para no quitarle más tiempo, por último, las empresas que hoy están trabajando con Integra, ¿qué dicen al respecto de esta mayor rigurosidad por parte de las normativas? En cierta manera están muy interesados bueno, siempre fue la actitud de la gente con la que hemos trabajado. Me alegra mucho decir que coincidieron en el aspecto de ir siempre preguntando sobre las actualizaciones y cómo implementarlas. Nosotros, por un aspecto de la norma que nos acredita, nosotros no podemos dar consultorías, ¿verdad? Pero siempre es muy práctico pasarles los documentos, las comunicaciones de las acreditadoras para ir explicando estos detalles. Y siempre están buscando prever, siempre están queriendo adelantarse a los cambios para no encontrarse con sorpresas finalmente, ¿verdad? De todos modos, esto también hay que señalar que también los importadores de ellos, los compradores de estas empresas, están también siempre ayudándonos en las actualizaciones porque a ellos les presionan muchísimo para que sus productos cumplan con las normas para poder entrar. Sabrás que, por ejemplo, en el aspecto de carne, nuestro enemigo principal es el productor, enemigo, por decirlo de una manera, ¿verdad? Es el productor de carne de Estados Unidos, que no quieren saber nada que nuestra carne entre ahí, ¿verdad? Justamente estaba leyendo unos correos que me enviaron los colegas de la Asociación de Productores de Carne de Estados Unidos, y por eso siempre hay mucha presión para que el producto entre impecable. Entonces se exige una actualización permanente de las normas, porque sabes bien que no es una cuestión solamente de que el producto sea orgánico, sino que también venga con los papeles suficientes para demostrarlo. Entonces toda la documentación tiene que estar en orden, no tiene que haber no conformidades, o por lo menos no conformidades mayores, tienen que estar los análisis correspondientes y la batería de cumplimientos que se tienen que ir teniendo marcados en el checklist para que los productos entren sin problema y el proceso comercial continúe. eso es demasiado. De trabajar en regla, tener todo en orden y con transparencia por sobre todas las cosas para dotar de trazabilidad también a ambas partes. Ingeniero, me estoy quedando sin tiempo, pero quiero agradecerle por el espacio que nos brinda en esta tarde, desearle muchísimos éxitos y, como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Asimismo, David, yo estoy muy contento como siempre cuando me avisan que querés charlar conmigo. Yo a las órdenes, en cualquier momento nos encontramos nuevamente. Un gusto saludarte. Ingeniero, muchísimas gracias, le mando un gran saludo. Con esto, momento de hacer la pausa, usted no se desprenda, a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión. Tarjetas de crédito con más beneficios. Tarjetas Continental. Banco Continental tiene tarjetas de crédito con más beneficios para llenar el carrito o llenar el tanque de tu auto. Más beneficios para cuidar tu salud o financiar las vacaciones soñadas.